Hola a todos, los saluda Lengua Floja, de que les hablaré de los peores presidentes que ha tenido México. Empezaré con Gustavo Díaz Ordaz. Se le recuerda por su intervención contra el movimiento estudiantil de 1968, que culminó con la sangrienta matanza en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, el 2 de octubre. De 1964 a 1970. Sigue Luis Echeverría Álvarez. Un hecho que marcó la presidencia de Echeverría y que curiosamente también estuvo ligado con estudiantes fue el halconazo o la matanza del Corpus Christi. Sucedió el 10 de junio de 1971, durante una manifestación estudiantil en la Ciudad de México en apoyo a los estudiantes de Monterrey, y donde estuvo involucrado un grupo paramilitar al servicio del Estado llamado Los Halcones. Luis Echeverría concluyó este suceso desligándose del grupo y pidiendo la renuncia del jefe del Departamento del Distrito Federal. Compró empresas al borde de la quiebra para sostener los empleos, pero a costa de ineficiencias y corrupción. Durante su gobierno el tipo de cambios fijo que existía desde 1954, de 12.50 por dólar, al final de su sexenio llegó a los 20 por dólar. En 1976, al entregar la presidencia a López Portillo, se produjo una nueva devaluación de la moneda, lo cual se afirma como causa, más tarde, de la crisis nacional. Seguimos con Miguel de la Madrid. Mandato de 1982 a 1989. La crisis de 1982 era la peor hasta el momento, la cual provocó una devaluación de 3,1% en el sexenio, la inflación creció 4,03%, el poder adquisitivo decreció 70%, el PIB per cápita se encogió un 10% y las empresas paraestatales se redujeron de 1.155 a 413. De la Madrid pagó 28.000 millones de dólares en deuda externa y, sin embargo, esta aumentó de 9.400 millones de dólares en 1983 a 185.000 millones de dólares. Seguimos con uno de los peores. Carlos Salinas de Gortari. Mandato de 1988 a 1994. Ascendió a la presidencia en una de las elecciones más polémicas de la historia reciente de México, en las que ocurrieron diversas irregularidades. La elección se llevó a cabo el 6 de julio de 1988 luego de una inestabilidad económica de más de 10 años. La estructura del PRI se debilitó. Entre los escándalos más sonados de su gobierno se encuentra el supuesto asesinato del precandidato a la presidencia, Luis Donaldo Colosio, miembro de su mismo partido. La privatización de la banca ya había iniciado durante la administración de Miguel de la Madrid, cuando el gobierno vendió los primeros paquetes accionarios, que permitieron que hasta un 33% del capital social de cualquier banco fuera capital privado. Como en el caso de Teléfonos de México, la privatización ocurrió por medio de subastas públicas. La venta de Telmex a través de una subasta pública, de los grupos con control accionario mexicano, fue encabezada por Grupo Carso, propiedad del empresario Carlos Slim, esto para modernizar la telefonía en México. El resultado: una de las telefonías más caras en el mundo. Su gobierno finalizó el 30 de noviembre de 1994 y entregó el poder a su sucesor Ernesto Zedillo, dejándole una de las peores crisis financieras en México. El levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, el 1 de diciembre de 1994, fue una señal del descontento que había por parte de la gente hacia su gobierno. Que pase el siguiente XD. Vicente Fox Quezada. Mandato de 2000 a 2006. Primer presidente panista con el que se dio la alternancia por primera vez en la historia de México. Fox hizo una gran cantidad de promesas en sus discursos de campaña que quedaron grabadas en las mentes de los mexicanos y ninguna de ellas ha sido olvidada hasta la fecha. Como ejemplo de ello es cuando dijo tener la intención de hacer crecer el PIB al 7%, generar 300 empleos al año, quitar el impuesto de tenencia sobre los coches, terminar con la violencia, inseguridad y robos, entre otras promesas que nunca se vieron cumplidas. Desde que inició el mandato de Vicente Fox, se comprometió a mejorar la infraestructura de México con la construcción de un nuevo aeropuerto en la zona metropolitana de la Ciudad de México, por lo que los gobiernos de Hidalgo y del Estado de México solicitaron la obra. Pero después de varios estudios de factibilidad, el 22 de octubre del 2001 se determinó que la obra sería realizada en Texcoco, Estado de México. Cosa que ocasionó la matanza de San Salvador Atenco, liderada por aquel entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto.
Tampoco hay que olvidar algunas de sus frases memorables. Come si te vas. Marzo del 2002, frase dirigida a Fidel Castro, para evitar que el presidente cubano se encontrara con el mandatario de EU, George W. Bush. Están haciendo trabajos que ni siquiera los negros quieren hacer allá. Mayo de 2005 en Puerto Vallarta, Jalisco, en referencia a la labor de los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos. El 75% de los hogares de México tienen una lavadora, y no de 2 patas o de 2 piernas, una lavadora metálica. Febrero de 2006. Sigue el pelón. Felipe Calderón Hinojosa, mandato de 2006 a 2012. Su toma de protesta, el 1 de diciembre de 2006, estuvo marcada por el cuestionamiento sobre su triunfo en las elecciones. Debido a que los diputados del PRD habían tomado la tribuna de la Cámara de Diputados, Calderón tuvo que entrar por una puerta trasera del recinto para ser investido como presidente de la República. El evento duró 5 minutos. 10 días después de asumir el cargo y sin tener una estrategia, emprendió un combate al crimen organizado con el apoyo de las Fuerzas Armadas, cuyo saldo social se contabiliza en decenas de miles de muertos, miles de desaparecidos y desplazados, y en un aumento en los casos de tortura y tratos crueles. En su primer año de gobierno, la tasa de desocupación a nivel nacional fue de 3,23% respecto a la población económicamente activa, PEA. Y por último el actual y uno de los peores, el hijo del Carlos Salinas de Gortari. Debido a que todavía no termina su sexenio, es difícil decir en qué situación dejará a México. Pero en sus 2 años de gobierno se puede prever la situación. Desde que fue gobernador del Estado de México, marcó cómo sería su gobierno con el suceso de San Salvador Atenco, donde mujeres y niños fueron violadas y asesinados. Al asumir su cargo como presidente, el PRI regresaba al poder. Hizo el Pacto por México, el cual se disolvió un año después. La situación actual es bastante preocupante con las atrocidades que suceden en el país. Las barbaries registradas en Iguala muestran qué tan lejos está México de ser un país de leyes y cómo el combate a la impunidad es tan necesario como las reformas económicas para la modernización de México, dice el semanario inglés The Economist. Únicamente muestra el fracaso del gobierno de Peña. Según la prensa internacional, estos actos son lo suficientemente serios para cambiar el rumbo del gobierno de 2 años de Enrique Peña Nieto, quien ha priorizado las reformas económicas y subestimado la ley y el orden como manera de modernizar México, sin reconocer que ambas son igual de importantes. Es difícil decir en dónde terminará el país con todas las reformas que se han hecho, pero da mucho que desear sobre estas. Esto ha sido todo, amigos, espero sea de su agrado y de su ayuda. Sin más que decir, que se despide su amigo Lengua Floja.